Bienvenidos a todos. Nosotros estamos aquí esta mañana mientras en la otra pieza mi madre está escuchando la misa que pasan por la televisión. Bueno, ahora vamos a ver esta reacción de Pablo Muñoz de Iturrieta a lo que quiso ser una doma por parte de Rusarín a Agustín Laje, y bueno, van a ver lo que terminó siendo. Uno puede decir, yo no lo quiero a Agustín Laje, lo odio a Agustín Laje, representa un ideal político que no lo puedo aceptar. Bueno, supongamos, listo, estemos de acuerdo en eso. Pero de ahí a cometer esta falacia, esta generalización y este tipo de deshonestidad intelectual, de decir son todas anécdotas que luego se llevan al plano general. Si yo te pongo, por ejemplo, que la Open Society está financiando el feminismo, no te lo digo porque una vuelta hizo un sorteo, se lo ganó una feminista y le dijo aquí tienes $10.000, financian el feminismo. No, tienes una lista de los millones de dólares que entre distintas fundaciones se han estado usando para financiar distintas campañas que tienen que ver con el aborto, con la ideología de género, con la educación sexual. Eso no es una cuestión anecdótica. En este video, queridos amigos, quiero reaccionar a un video que me acaban de enviar para analizarlo, para reaccionar en vivo, y que tiene que ver con este libro. Este libro se llama Globalismo, de Agustín Laje. Es un libro que lo conozco bien en profundidad porque lo he leído, lo he estudiado, lo estamos viendo en el club de lectura. Pero resulta que hay un personaje mexicano llamado Diego Rusarín que invitó a otra persona que no sé cómo se llama. Y Rusarín no. Para denunciar las generalizaciones y falacias de Agustín Laje. Es decir, es un libro lleno de generalizaciones, de falacias, los argumentos. Podríamos hablar de los otros libros. Pero antes de ver este video me parece que es importante enmarcar algunas cosas. ¿Qué es una falacia? Si nosotros vamos al Diccionario Esencial de la Lengua Española, la Real Academia Española dice engaño, fraude, mentira con que se intenta dañar a alguien. Es decir, una falacia es una especie de argumento que tiene la apariencia de ser lógico, pero no tiene nada de lógico en sí, es una trampa mental para... Claro, por eso se llaman falacias lógicas. Yo en mi libro de 1 a 100, que está en la página desarrollanting.com, que es principalmente por mi otro canal, allí hablo de todas las falacias existentes, y bueno, justamente me introduje en esos temas a partir del 2020 de las discusiones y los debates de Agustín Laje y Nicolás Márquez a lo largo de toda América Latina, y escuché lo de falacias y dije, a ver, esto me interesa. Y bueno, lo plasmé después en el libro que tengo ahí como ebook, como libro electrónico en la página desarrollanting.com. Hacerte creer en algo. Por ejemplo, decir que lo que no se ha comprobado es falso, por lo tanto es verdadero. Por ejemplo, nadie ha comprobado que sea falso que existan los dinosaurios, o nadie ha comprobado, vamos a poner otro caso, nadie ha comprobado que sea falso que existen los unicornios, y por lo tanto es verdadero que existan los unicornios. Eso es una trampa mental, eso es una falacia. Entonces, están diciendo aquí en este video generalizaciones y falacias. El otro término es generalizar. ¿Qué es generalizar? Bueno, hacer algo público común, considerar y tratar de manera general cualquier punto o cuestión. Yo creo que lo están tomando aquí de ese punto de vista. Abstraer lo que es común y esencial a muchas cosas para formar un concepto general que las comprenda todas. Por ejemplo, el concepto de democracia o el concepto de política. ¿Qué es la política? Bueno, es hacer referencia a la manera de organizar a una sociedad por medio de leyes, por medio de estructuras, por medio de mecanismos que tienen que ver con su vida social o su vida pública. Eso es la política. Entonces vamos a traer lo que es común de la política de muchos pueblos y formamos ese concepto general. La política de Estados Unidos, la política de Argentina, para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces no sé en qué sentido lo están usando aquí. Aquí yo creo que lo están usando como el generalizar. A ver, a una persona le robaron en Argentina, en todos los lugares en Argentina te van a robar, por ejemplo, son todos ladrones. Bueno, eso es una generalización que es una especie también de falso paso mental o una falacia. Pero vamos a escuchar a ver qué es lo que tienen para decir aquí. Agustín Laje no habla tanto de economía, entonces yo lo abordo desde el lado de todo lo que él dice que es la batalla cultural y demás. Él comete, vos fíjate que si agarrás a Agustín Laje y hay otro más que nunca me sale el nombre, Danaman, bueno, ese otro que es otro influencer más. Fíjate que cuando querés atacar a alguien, pero lo querés menospreciar, ese tipo no es importante. Te haces el que no te acordás el nombre. Esto es lo que hacen estos progres siempre. Mirá, sí, hay otro, no me acuerdo el nombre, Dana. No, ese es Emanuel Dana, no sabés quién es, y te debes haber tragado varios videos de él. Pero claro, es la manera de menospreciarlo. Que ellos lo que hacen siempre es tomar la prueba anecdótica y llevarlo y hablar por el todo. Esa falacia, si vos lees el libro el otro día... A ver, ellos lo que siempre hacen, qué curioso, está generalizando. Qué curioso que cuando acusás a alguien de generalizar, pones como prueba una generalización. Ellos siempre lo que hacen es tomar una prueba anecdótica y luego lo expanden al todo. No sé si están así tampoco. Lo que sí estoy demostrando aquí es que este tipo está generalizando, lo cual ahí pierde mucho peso argumentativo lo que está diciendo. Pero vamos a ver qué tipo de ejemplo y qué tipo de generalización. Y llevarlo y hablar por el todo. Esa falacia, si vos lees el libro... el otro día justo tenía una amiga que se compró el libro de Laje para leerlo y le dije, mira, léelo muy sencillo. El libro de Laje.
Se compró el libro de Laje. A ver, Agustín tiene muchísimos libros. Yo me he leído solamente 3. Batalla cultural, Generación idiota y Globalismo. Pero tiene más libros. Pero supongamos que es alguno de estos 3. Agarró el libro de Laje. ¿Pero cuál? ¿Cuál libro de Laje? Y además yo no recuerdo que ninguno de los 3 haya una generalización. Vamos a ver qué ejemplo pone. Sencillo. Pensá que son todas pruebas anecdóticas que el tipo te lo lleva a lo general y vas a entender todo. Son todas pruebas anecdóticas que el tipo te lo lleva a lo general. A ver, miren, yo he estado leyendo y releyendo este libro para el club de lectura y aquí yo no encuentro ninguna prueba anecdótica. Aquí solamente lo que encuentro es por una cuestión de honestidad intelectual. A ver, uno puede decir, yo no lo quiero a Agustín Laje, lo odio a Agustín Laje, representa un ideal político que no lo puedo aceptar. Bueno, supongamos. Listo, estemos de acuerdo en eso. Pero de ahí a cometer esta falacia, esta generalización y este tipo de deshonestidad intelectual, de decir son todas anécdotas que luego se llevan al plano general, bueno, yo no veo ninguna anécdota aquí. Acá veo solamente documentos concretos de organismos internacionales, del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, de las distintas fundaciones con su financiamiento. Eso no es una anécdota. Si yo te pongo, por ejemplo, que la Open Society está financiando el feminismo, no te lo digo porque una vuelta hizo un sorteo, se lo ganó una feminista y le dijo aquí tiene $10.000, financia el feminismo. No, tienes una lista de los millones de dólares, de los miles de millones de dólares que entre distintas fundaciones se han estado usando para financiar distintas campañas que tienen que ver con el aborto, con la ideología de género, con la educación sexual, con toda causa progresista que se imaginen. Eso no es una cuestión anecdótica. Aquí ya estamos viendo un modo de actuar, un modus operandi, que obviamente si va a ser una generalización, va a ser una generalización en términos de agarremos lo común, cómo está trabajando la Open Society, por ejemplo, en todos los países de América Latina y podés sacar una noción común. Estos tipos realmente tienen una agenda ideológica, cultural y política y económica muy, pero muy fuerte al respecto. Pero bueno, es impresionante cómo cae en la falacia este muchacho. Porque realmente pasa así, por ejemplo, con lo que es la autopercepción de género, ahí lo que tenés es, bueno, no, hay un caso de una persona que se cree un gato. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que todos vamos a considerar a todos gatos? ¿Para cuántos casos hay? Porque Bueno, es que no se trata de eso tampoco. Este tipo no entiende nada realmente. Es decir, tenés una agenda de género que parte de Pekín, año 1995. Habría que regalar el documento de Pekín del 95 y de todas las políticas de género y de la materialización de todas estas ideologías posmodernas como la teoría queer en políticas públicas que se manifiestan luego en planes de educación sexual, en planes de educación, en políticas de identidad de género, en leyes de identidad de género y en un montón de regulaciones que se deben manifestar en absolutamente todos los órdenes de una sociedad, incluso en la justicia. Ya tenemos la justicia de género. Eso no es ninguna generalización, no es tomar un ejemplo extremo y decir, mira, ¿no? Porque puede haber un solo caso, por ejemplo, de una persona que se autoperciba gato, pero cuando el Estado ya dice que debemos cambiar el concepto de ser humano, por esos casos, en realidad lo que está generalizando y llevándolo a ser un problema social es el Estado, las leyes o estos organismos internacionales que a partir de casos de psicopatologías quieren redefinir lo que significa ser humano. Esto es lo que no entiende este tipo realmente. O sea, qué curioso. O sea, están haciendo un video para denunciar generalizaciones y falacias, pero los que están cayendo, miren, llevamos 46 segundos y Rosarín ya tiene otro tipo, ya tienen una letanía de generalizaciones y falacias. Es preocupante. De última, cuando sean millones de personas que se autoperciban gatos, será un problema social. Pero por ahora no es. Cuando haya millones que se autoperciban gatos, ahí sí va a ser un problema social. ¿Saben qué? Según es interesante esto, miren, vamos a buscar el dato concreto. Mira aquí, en este artículo que es de Gallup, dice la identificación LGBTQ+, en Estados Unidos en 7,6%, más de 1 en 5 en la generación Z, es decir, los nacidos después del año 1997, lo cual significa que es un problema social entonces, porque ya tenemos millones, porcentaje, por ejemplo, esto es en adultos, en Young Adults, aquí generación Z, entre el 97 y el 2012, el 22,3% se declaran LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o algo distinto a ser heterosexual. Es decir, tenemos un problema social entonces, según los propios parámetros de estos imbéciles. Miren esto. Total, generación Z, 22,3%. Nosotros, si vamos a ver otros datos, por ejemplo, de acuerdo a las generaciones, miren para esta generación cómo explotan los datos, cómo explotan los casos. Es decir, aquí tenemos un problema social, entonces incluso si quisiésemos generalizar, supongamos, como dicen aquí, estamos ante un problema social real, realmente. Bueno, vamos a seguir escuchando aquí lo que nos tienen para pontificar. Qué curioso, 51 segundos y ya metieron las patas del cuello. Entonces empiezan a tomar ese y agarran de ese discurso y tiran siempre de la cuerda por ese lado. Laje lo que hace es eso, tiene un discurso aparte de odio. O sea, de hecho hay un video circulando de él diciendo que disfrutaba cómo le pegaban, cómo reprimían. Sí. Entonces, a ver, ya estás mezclando cosas. Tiene un discurso de odio. Disfrutan cómo le pegaban. ¿Cómo le pegaban a quién? ¿A quién le pegaban? ¿A quién? Hay que decirlo.
se referirá, por ejemplo, a una manifestación de comunistas que empiezan a tirar piedras y prender todo fuego, viene la policía y les da una buena paliza como debe ser, y decir que eso disfruta, bueno, podés discutir eso, pero decir que eso es discurso de odio. Estamos cambiando ya los parámetros y los está aplicando. Miren la falacia que comete. Te dice, Laje tiene discurso de odio. Lo quiere hacer en referencia a cuestiones LGBT. Y te pone como ejemplo una cuestión que no tiene nada que ver con la cuestión LGBT. Eso es una falacia. Es una falacia. Obviamente que este tipo lo único que está demostrando, vamos 1 minuto 7 segundos, que no sabe pensar. Esto es un hecho. Y a mí que me disculpe que este video, si lo llega a ver, te voy a decir, tomate una clase de lógica. Te invito, si querés, hacemos una clase de lógica para que de paso aprenda mucha más gente a identificar un estafador intelectual como es este muchacho. Discursos de odio, lo cual siempre plantean como un enemigo. Bueno, de hecho, lo que es el marxismo cultural está claro, ¿no? O sea, ese término es patético. Sí, ese término, digo, pero lo usan siendo marxista, cada vez que escucho marxismo cultural es como si alguien me pisara los testículos con tacones, güey. Es dolorosísimo. Sí, sí. Listo, entonces, ¿qué hay que hacerle a Rosarina? Hay que decirle marxismo cultural. Mientras más le digan, más le va a doler. Sí, por eso. Entonces no tiene ningún sustento. Bueno, lo mismo hacen con socialismo, ¿no? Todo socialismo para mí. Claro. Intervención del... A ver, estos tipos nunca han leído Gramsci. Decir que no tiene ningún sustento, que la batalla debe ser a nivel cultural para luego preparar el terreno para lo político. Habría que regalarles un libro de Gramsci. Ahora, uno puede decir, por ejemplo, el término batalla cultural o la perspectiva, de marxismo cultural no es propia de Marx. Bueno, tranquilamente, ciertamente. Pero de ahí a decir que no existe esa realidad de comenzar la transformación social por medio de la cultura. Bueno, a estos tipos les falta mucho libro. Entonces, es decir, conocemos más de lectura marxista nosotros que ellos, supongo. Estado socialista. Ahora, cuando funciona bien, ya no es socialista, que es lo nórdico, ¿no? Ahí no es socialismo porque funciona bien. Claro. Ahora, en Argentina es socialismo porque funciona mal. Entonces, digo, y así llevado a todos los países del mundo. Antes de pasar al siguiente punto, ¿te parece que es conciliable la idea de, creo que él mismo se posiciona como liberal en lo económico, conservador en lo moral? ¿Existe eso? Sí, él está más volcándose a esa idea. Yo pienso que sí, que existe. Bueno, llevándolo al aspecto de cada uno, a mí me parece que es posible. De hecho, yo podría considerarme mi vida liberal, pero no en lo económico. Ya. O sea, digo, pienso que puede existir esa diferencia. Sí. Yo creo que él se está volcando más a lo conservador. Es un poco el giro que también está haciendo Bukele, ya que lo mencionábamos. Sí. Está haciendo... Bueno, eso es interesante que lo note, el giro conservador. ¿Por qué yo creo que Agustín ha estado haciendo un giro conservador? Esto es mi opinión. Pero está bueno que estos payasos lo vean porque es obvio. Porque al momento de enfrentarnos ante todas estas ideologías necesitamos tener un sustento filosófico, un sustento metafísico, un sustento racional, y eso el liberalismo no lo provee. No lo provee. Hay que ir un poquito antes. Hay que ir a Aristóteles, hay que ir al tomismo, hay que ir a toda una serie de estructuras filosóficas y nocionales y cognitivas que son muy potentes para la batalla cultural y que pertenecen a una tradición anterior, una tradición profundamente filosófica, clásica y cristiana. Eso es un hecho. Y eso se vio muy claro, por ejemplo, en el debate contra Gloria Álvarez. En el debate contra Gloria Álvarez, Agustín no dio argumentos liberales o de pensadores libertarios, liberales, no. Dio argumentos profundamente aristotélico-tomistas en su defensa del no nacido. Vos pensás que él llega al poder de la mano de un partido de centro-izquierda en El Salvador y va virando su discurso Bukele en pos de una agenda más conservadora. A mí me parece que Milei va a eso, ahora hace alguna mención a la familia y demás, que inicialmente no tendría que cuadrar demasiado. Ahora saltó a Milei. Este tipo tiene una ensalada. Pasó de Agustín Laje a Bukele, de Bukele a Milei. ¿No? Claro. Aquí el argumento que como que no me cuadra de esto es, o sea, porque digo, habría que meterle el globalismo contra el nacionalismo, ¿no? O sea, la soberanía contra participar de un capital global, en donde, por ejemplo, figuras como Trump sí son abiertamente nacionalistas. O sea, ellos sí dicen de... Obviamente, Rosarín y este otro tipo están criticando este libro, Globalismo, y están dicho, si vas a criticar el globalismo tendrías que hablar del capital y tendrías que hablar del nacionalismo, que de hecho lo hace. Eso es lo curioso, Están armando un nombre de paja tremendo, una falacia tremenda al criticarlo así. Solamente había que leer el libro para ver la crítica que le hace a todas estas estructuras financieras, especialmente cómo están detrás de toda esta transformación cultural, ¿no? Sí, está bien. Capitalismo, familia, o sea, son conservadores, capitalistas, pero son soberanistas. Y lo interesante es que siempre esos discursos en las colonias siempre son capitalistas, conservadores, pero globalistas. O sea, eso es lo más raro. O sea, lo más raro es como que no quieren cambiar su condición de sumisión al capital internacional. ¿Qué tipo mentiroso? Porque de hecho de eso se trata, de que tenemos que liberarnos de la sumisión a uno de los agentes principales del globalismo, que si nosotros vamos, por ejemplo, buscamos, mira, Rosarín, todo lo que tenías que hacer es ver el índice, no hacía ni siquiera falta leer el libro, veías el índice, y hablabas de actores del globalismo. En actores del globalismo decías, poder económico global, poder financiero global, página 278. Tenés 2 subtítulos al respecto. Entonces, página 278. ¿Y con qué te ibas a encontrar, Rosarín? Te ibas a encontrar con que dice, una parte importante del poder económico global transnacional también funciona como agente de gobernanza global. Reconocidos magnates y enormes corporaciones financieras y tecnológicas utilizan su poder económico para hacer avanzar las agendas globalistas que al menos finalmente se definen al nivel de las organizaciones internacionales y la ONG. Si vamos al otro punto, en la página 311 hay otro subtítulo relacionado a lo que dice Rosarín, o sea, dos subtítulos al respecto. Poder financiero global específicamente
Y habla ahí de instituciones financieras que cumplen un rol significativo en el establecimiento de las agendas ideológicas del globalismo. Y habla, por ejemplo, del Banco Mundial, habla del Banco Interamericano de Desarrollo, habla de BlackRock, Vanguard y los criterios ESG, habla de Bud Light y Target como unos ejemplos, ¿no es cierto? Mira, Rosarín, tenés que leerlo nomás. Mira, no hace falta leer mucho más, solamente lo que hice yo. 2 minutos me llevó. Ver el índice, ir ahí, leer el primer párrafo de cada uno de esos 2 subtítulos y colorín colorado, sos un estafador. Solo quieren la moral conservadora, que aparte, justo por eso te preguntaba, porque mi lectura, y más bien como que la práctica es lo que valida esta tesis, sin haber es que leído, ¿no? el liberalismo es incompatible con el conservadurismo. O sea, la tendencia del capital, y esto lo desarrolla muy bien Marx, es que derrite todo lo sólido. O sea, porque el capital, como una lógica autopoética, o sea, como un sistema que busca su perpetuación a través de la acumulación de capital y dobla todas las condiciones y estructuras para la propia proliferación del capital, tiende a derretir los rituales y tradiciones. Entonces es muy Bueno, entonces ahí es donde uno tiene que tomar una decisión de decir, o apoyo este capitalismo, por así decir, financiero, estas organizaciones financieras que solamente le importan el capital y a partir del capital tomar y desconstruir todas las instituciones, o realmente, como lo hace en la conclusión, nosotros nos atenemos a aquello que nos da fundamento y raíces, especialmente las instituciones intermedias como la familia, como la educación, como las iglesias, la familia como escuela de resistencia. Por ejemplo, hay un punto tremendo con respecto a eso, que tira por la borda toda la falsa acusación. Pero esta acusación viene porque estos tipos no lo han leído. Ahí viene el problema. Entonces están hablando al pedo. antitético, incluso imposible, te diría yo, defender una postura conservadora pro capital. Porque el capital siempre va a ir en contra. Es de que, a ver, la institución de la familia se opone a la proliferación del capital. La proliferación del capital es más importante. Chingue su madre a la familia. Entonces es muy raro. O sea, para mí el talón de Aquiles de estos discursos en un sentido de busca de falacias es que no hay una conciliación posible entre conservadurismo y capitalismo. Bueno, Agustín Laje no habla tanto el problema aquí, entonces, volvemos a lo siguiente. El problema de fondo con esta crítica es que los tipos no se han sentado a leer. No tienen ni idea de lo que están hablando. Ninguno de los dos. Ni Rosarín ni el otro payaso, que curiosamente quieren criticar generalizaciones y falacias haciendo uso de generalizaciones, de falacias, de inventos y de mentiras. Lo cual es peor. Lo cual demuestra que son unos vendehumos y lo cual demuestra que hay que tener mucho cuidado. Ahora, si ustedes quieren corroborar esto, hay que hacer lo que ellos no hicieron. Vayan y lean este libro. Vengan al club de lectura. Leámoslo juntos, discutamos, debatamos, que así realmente se aprende a pensar. Muchas gracias. Bueno, en realidad pasa que con Milei, por ejemplo, muchos hacen la crítica y le dicen globalista a Milei por el tema de la globalización, que de hecho lo explica Agustín Laje en todas las entrevistas que hemos visto y en su libro también, de no confundir globalismo político con globalización, que es de la economía. En Argentina, sí o sí hay que ser abierto para la economía y desregular la economía interna, porque Argentina en los últimos años, muchos años, incluso décadas, se ha ido cada vez cerrando más en cuanto a la economía y ha ido metiendo trabas en la economía. Entonces, cualquier productor de aquí de Argentina tenía muchas trabas para crecer económicamente. Entonces, lo que hizo Milei y lo que está haciendo es desregular la economía, liberarla, para que cualquiera que tenga ganas de crecer, una empresa o una pyme, una pequeña o mediana empresa o una gran empresa y quiera crecer, pueda hacerlo. Y que también ingresen productos de afuera, porque obviamente con esta economía cerrada de los últimos años se ha ido corriendo, se ha ido echando a empresas de afuera, multinacionales, como Falabella, por ejemplo, en los últimos años, aerolíneas grandes, Walmart y demás cadenas o multinacionales en general que se han ido yendo con las recurrentes trabas. Incluso Globo, esta empresa de delivery, de encomiendas. Así que bueno, claramente en un contexto como el argentino, que estábamos muy cerca de ir a Venezuela, de ir a Cuba, de ir hacia ese rumbo, hay que abrir y expandir en cuanto a lo económico. Pero después, todo lo otro de globalismo político, eso sí, cerrarse y ser un poco más de derecha y más conservador, que es lo que está haciendo, como decían ahí, Bukele, y como lo quiere hacer Milei también. Y bueno, obviamente en ese sentido con Trump es la diferencia clave, porque Trump está en Estados Unidos, la primera potencia mundial, y Milei está en Argentina, una de las últimas potencias, si se quiere así, potencia por proyección, porque si Argentina, bueno, hace bien las cosas, puede ser potencia, así como lo fue en los años 40. ¿Qué pasó a partir de los 40, 49? Con una reforma y con un presidente llamado Perón, bueno, ahí empezó a caer la Argentina. Decía en el caso de Suecia, que Suecia
que como que no se nombra a Suecia porque es exitoso. Bueno, sí, exitoso en la economía por la educación de las personas y por la calidad de personas y por la calidad de trabajo que tienen. Pero en lo cultural y el marxismo cultural está haciendo mucha mella en Suecia. De hecho, están bastante afligidos con el tema del Islam, de las inmigraciones y demás, como en casi toda Europa. Y bueno, tienen bastantes problemas culturales también, que eso en Argentina ha pasado en los 50, 60, que también teníamos ya un poco de socialismo y un poco de marxismo cultural, si se quiere, obviamente adaptándolo a la época, y que después nos trajo a los años 90, 2000 y 2010 que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, es una lucha que en algunos países tarda más años, en otros tarda menos, pero bueno, hay que remarcarlo, obviamente, no porque algún país ande bien económicamente unos años o unas décadas, no quiere decir que se esté yendo por mal camino. Así que bueno, nada, para remarcar y para aclarar esos puntos de no confundir. Primero, entender los contextos de cada país, qué es lo que se necesita, por eso Milei era el presidente para este momento, y después, obviamente, si vas a comparar o hacer una crítica, tenés que tener, obviamente, los conceptos, los paradigmas bien claros, como por ejemplo lo de globalismo y globalización que decíamos antes. Bueno, ahora vamos